Mira este cuadrado misterioso. Es un chip. En él se esconde un gran poder. Estos pequeños se han vuelto tan poderosos en nuestra civilización que si por alguna razón dejamos de producirlos, toda la economía del planeta se detendría. Pero por extraño que parezca, no hay un solo país o incluso una poderosa nación que sea el líder absoluto en la producción de microchips. Es interesante porque es así. ¿Cómo protegen estos chips a Taiwán de la guerra? ¿Y cómo se desarrollaron históricamente las relaciones con los chips en la Unión Soviética y ahora en Rusia? Bueno, sobre todo en orden. Mira a este dulce abuelito que ya tiene 91 años. Morris Yan, que habla inglés maravillosamente, nació en China y se mudó a los Estados Unidos en 1949 a la edad de 18 años. En América, un joven obtuvo su educación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y trabajó en varias compañías estadounidenses, incluyendo 25 años como empleado. En 1985, Yan se fue a Taiwán y cambió la vida de la isla y de todo el mundo. En 30 años, se convirtió en el creador de microchips más tecnológico y grande. Ahora, la compañía fundada por Yan es casi un monopolio en el mercado. Produce más de la mitad de todos los chips en el mundo, incluyendo los más avanzados con menos de 10 nanómetros. Apple, Nvidia, AMD y otros piden microchips a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Taiwán representa el 63% de la producción mundial de chips. Es muy probable que el dispositivo desde el cual estás viendo este video tenga un chip hecho allí. Yan cambió no solo el mundo de la microelectrónica, sino también la política. Para China, la reincorporación de Taiwán sigue siendo un tema delicado y sensible, en parte porque la China continental quiere adquirir las capacidades de semiconductores de la isla y convertirse en el líder absoluto en la producción de microchips. Claro, se debe hablar de Taiwán en general, como un país único y distinto. Y tenemos un episodio similar, grande e interesante sobre él, muy recomendado para echar un vistazo. Será interesante. Ahora continuaremos y mencionaremos brevemente por qué es una gran idea para China comenzar una guerra. Los aviones desde las bases aéreas del sur de China solo necesitan 7 minutos para atacar Taiwán. La posibilidad de anexar la isla por medios militares en caso de agotamiento de los medios pacíficos está oficialmente escrita en la legislación de la República Popular China. Sin embargo, un ataque de China a Taiwán amenaza con graves consecuencias. El problema no solo radica en la posible confrontación con Estados Unidos y el uso de armas nucleares, sino también en las devastadoras pérdidas económicas. A pesar del gran poder militar de China, es improbable que pueda tomar Taiwán sin un solo disparo. Y los combates en la densamente poblada parte occidental de la isla podrían llevar a la destrucción de las empresas que producen microelectrónica. La demanda de microchips es enorme y supera la oferta. Si un productor tan grande como Taiwán de repente sale del mercado, surgirá un déficit severo. Un pequeño paro es suficiente para paralizar una serie de industrias, desde la electrónica y las telecomunicaciones hasta la maquinaria, la salud y los servicios públicos, lo que dejará a cientos de millones de personas sin trabajo. Muchas industrias, como el desarrollo de la inteligencia artificial y la expansión de la red, se detendrán por completo. Adquirir un nuevo auto, smartphone o electrodoméstico será más complicado. Además, pueden comenzar a surgir problemas con el suministro de equipos tan críticamente importantes como la tecnología médica y el equipo industrial. Sin embargo, para establecer la producción de chips en otros países, se necesitarán enormes sumas de dinero y décadas. En una reciente entrevista, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos y diplomático Henry Kissinger incluso sugirió que un conflicto militar en torno a Taiwán podría desmantelar toda la economía mundial. La pandemia del 2020 ya ha mostrado una pequeña parte de lo que podría suceder si la industria de los semiconductores se detiene. Debido al cierre de fronteras y la paralización de empresas en todo el mundo, surgió un déficit de microchips. Golpeó especialmente fuerte al mercado automotriz. En parte por esto, los Estados Unidos muestran su apoyo a Taiwán, a pesar de que oficialmente no reconocen su soberanía. Y los líderes chinos se ven obligados a abstenerse de pensar en la guerra, ya que la República Popular China depende en gran medida de la producción taiwanesa. Mientras Taiwán siga siendo líder en el campo de los microchips, se asegura su seguridad. No es casualidad que la presidenta del país, Tsai Ing-wen, llamara a la producción de chips un escudo de silicio. Y como la cereza en el pastel,
Hace poco Taiwán se unió a la llamada carrera cuántica. El equipo está compuesto por 72 científicos y 24 empresas. Entre ellos se encuentran especialistas de las mayores empresas de Taiwán en la producción de semiconductores, quienes se dedicarán a la investigación de elementos cuánticos, computadoras y sistemas de comunicación. El Ministerio de Economía de Taiwán anunció que asignará más de $11 millones en los próximos 4 años para el desarrollo de sus propias computadoras cuánticas. Además, prometió aportar otros $8 millones al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el próximo lustro. Según el periódico taiwanés, el mayor fabricante de microchips de Taiwán en el mundo, antes de 2020, comenzó a atraer a talentosos investigadores de cálculos cuánticos, ofreciéndoles un salario 3 veces mayor que el inicial. La Academia Nacional, con sede en Taipei, ya ha logrado construir qubits superconductores, la unidad básica de información cuántica, y posee tecnologías para generar y leer qubits, así como para controlar su estado. Según el presidente de la academia, James Liao, el personal de investigación de la institución ha estado investigando intensivamente las tecnologías de cálculo cuántico y los materiales cuánticos que requieren tecnologías de miniaturización durante 10 años, que es precisamente la fortaleza de los chips de silicio. Ahora volvamos a los chips y veamos por qué ninguna de las naciones puede convertirse en líder en la producción de microchips. Estados Unidos siempre ha sido líder en el campo de la electrónica. En 1961, los microchips llegaron aquí para la venta libre, pero eran tan caros que solo las agencias federales podían permitírselos, principalmente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Utilizaban chips para controlar misiles balísticos y para equipos a bordo. Para mediados de los años 60, los microchips se usaban en electrodomésticos, y en el primer año de 1970, presentó el primer microprocesador en el mundo, el 4004. El micro, en su nombre, no apareció por casualidad. El tamaño de los chips disminuyó de manera impresionante. Los ingenieros constantemente encontraban nuevas formas de colocar más transistores en una sola área. Como resultado, los chips se volvieron más rápidos, potentes y eficientes energéticamente. Ya para los años 90, aparecieron transistores del tamaño de un micrómetro, eso es una milésima de milímetro. El dispositivo moderno es aún más pequeño. En el año 2020, comenzó la producción de chips con transistores de 3 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros o una millonésima de milímetro. Por lo tanto, el transistor de un chip es 3 veces más pequeño que los anticuerpos de nuestro sistema inmunológico en nuestra sangre. Además, es posible que aparezcan transistores aún más pequeños. En el año 2020, se mostraron transistores de 2 nanómetros y se están desarrollando transistores de 1 nanómetro. El número de estos transistores en un chip del tamaño de una uña puede llegar a decenas de miles de millones. Gracias al desarrollo de la microelectrónica, se ha hecho posible el salto tecnológico que la humanidad ha realizado en las últimas 7 décadas. Y al mismo tiempo, gracias a él y a la complejidad de la creación de microchips, América comenzó a perder el liderazgo en este campo. Vamos a ver una receta culinaria sencilla para preparar un chip. Hoy en día, para la producción de chips de transmisión, se necesita lo primero: programas que pueden colocar miles de millones de transistores en unos pocos centímetros cuadrados. Un hombre simplemente no puede manejar esta tarea. Segundo, colocación con una frecuencia estéril y una composición de aire especial. Incluso una partícula de polvo, al caer en el esquema, puede arruinar un transistor y todo el dispositivo. Tercero, gases inertes de ultra alta pureza. Cuarto, silicio monocristalino de alta frecuencia. Quinto, láseres de exímero, el mismo tipo de láseres de gas ultravioleta que también se utilizan en cirugía ocular. Y sexto, séptimo, octavo y muchas otras cosas. Por lo tanto, cuanto más pequeños son los microchips, más difícil es crearlos. Para los transistores de menos de 1 nanómetro, la base de silicio será del tamaño de solo unos pocos átomos. Esta complejidad tecnológica lleva a la especialización. Si en los años 90 las mismas empresas desarrollaban y fabricaban chips, diseñaban equipos para la producción y los ensamblaban, hoy, gracias al mismo abuelo Jan, que dedicó toda su vida a la especialización en la producción, estas etapas están distribuidas entre empresas de todo el mundo. Por ejemplo, solo 3 empresas de los Estados Unidos, Mentor Graphics,
Cadence Design Systems y Synopsys pueden crear programas que diseñen microchips, y el único fabricante de máquinas del tamaño de una pequeña casa privada y con un costo de $170 millones, capaz de imprimir microchips de menos de 10 nanómetros, es la empresa holandesa ASML. Mientras tanto, en el ensamblaje y prueba de microchips, Corea y Taiwán no tienen igual. En los años 1960, las empresas estadounidenses que lideraban la producción de microchips comenzaron a abrir fábricas en países extranjeros con mano de obra barata, como Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán, y continúan haciéndolo hoy en día. No solo para ahorrar costos, sino también para evadir las estrictas leyes estadounidenses. En 1976, en los Estados Unidos se aprobó una ley de control de sustancias tóxicas, según la cual se debía verificar si los nuevos químicos eran seguros o no antes de su implementación. Los microchips presentan problemas, ya que su fabricación no solo utiliza químicos tóxicos como el arsénico, el plomo y el etilenglicol, sino que también produce nuevas sustancias desconocidas para la humanidad. Los propios tigres asiáticos, como se conoce a Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, que han logrado altas tasas de crecimiento económico, y Japón en la segunda mitad del siglo XX, también han invertido grandes sumas de dinero en el desarrollo de la industria de semiconductores. Y aunque las empresas estadounidenses todavía lideran en ventas de chips, desde los años 90, su participación en los microchips a nivel mundial ha caído del 37 al 21%. Además, las empresas que fabrican electrónica en territorio estadounidense están quedando atrás de sus competidores asiáticos. Por ejemplo, Corea y Taiwán dominaron el proceso de 10 nanómetros para el año 2016, mientras que los estadounidenses solo lo hicieron en 2019. China también quiere convertirse en líder en el campo de la microelectrónica. Sin embargo, siendo el mayor comprador de microchips en el mundo, en el año 2019, China compró el 34% de la microelectrónica mundial. En su producción, China está lejos del primer lugar y depende mucho de otros países, incluyendo a los Estados Unidos y a Taiwán. Por eso, China se empeña en crear sus propios chips, desde el desarrollo hasta la fabricación. En el año 2014, para estos propósitos, se estableció un fondo de $150 mil millones para la compra de equipos modernos y tecnologías para microchips. Pero hay un problema. Las empresas extranjeras están ansiosas por abrir fábricas en China, pero no comparten la propiedad intelectual. Debido a esto, la producción de microchips en China está aproximadamente 8 años detrás de los competidores de los Estados Unidos, Taiwán, Corea y Japón. El Pentágono considera a China como la principal amenaza para la seguridad nacional, y los políticos estadounidenses están poniendo obstáculos en la industria china y la microelectrónica. Por ejemplo, bajo la presión de la administración de Trump, desde 2019, el gobierno de los Países Bajos prohibió a la compañía vender equipos de transmisión a empresas chinas. Los políticos estadounidenses temen que la República Popular China utilice los logros de otros países en su contra. Y no sin razón, ya que en la República Popular China, las empresas privadas están obligadas a entregar sus tecnologías modernas al ejército. En octubre de 2020, Estados Unidos impuso una prohibición a la venta de microchips de transmisión a la República Popular China, así como a equipos para ellos y software. Esto impide a China no solo crear microelectrónica moderna independientemente, sino también comprar tecnología de otros países, ya que también corren el riesgo de estar sujetos a sanciones de Estados Unidos. Por lo que parece, estas medidas están funcionando. Las mayores empresas de fabricación de microchips ya han anunciado planes para construir sus propias fábricas en los Estados Unidos. De todos modos, incluso sin medios legales para desarrollar su industria de microelectrónica, China está dispuesta a recurrir a los ilegales. Por ejemplo, al robo de datos. En el año 2012, el ingeniero Yu Junchang renunció a ASML y fundó una nueva empresa en América. Contrató a 2 empleados de su antiguo lugar de trabajo, quienes robaron información que constituía un secreto comercial. Fueron robadas todas las 2 millones de líneas de código fuente del software, críticamente importantes para la producción. Como resultado, Junchang recreó el software en 2 años, un desarrollo que tomó 10 años a ASML. En el año 2018, los abogados de ASML presentaron una demanda contra Yu Junchang, acusándolo de robo de propiedad intelectual, y al año siguiente, un tribunal de California lo declaró en busca y captura. Sin embargo, Junchang vive en China y continúa trabajando con el apoyo del gobierno. Las autoridades de China
rechazan las acusaciones contra él, tildándolas de intento de difamación al país. Esta es solo una de las muchas historias de espionaje industrial chino. El Federal Bureau of Investigation está llevando a cabo miles de casos de espionaje tecnológico chino. Los políticos de Estados Unidos ven las acciones de China como una amenaza para su seguridad nacional, ya que los chips son esenciales para las armas modernas y los sistemas de inteligencia. Incluso los sistemas de misiles portátiles Javelin están equipados con electrónica de semiconductores, sin mencionar la tecnología más compleja como los tanques y los cazas. Tanto los Estados Unidos como China consideran que el desarrollo de la inteligencia artificial, que es imposible sin microchips avanzados, es la tecnología del futuro. La Casa Blanca está tomando medidas para mitigar el daño. En el año 2022, el Senado y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmaron una ley de apoyo a la producción de microchips. Se planea asignar $52,000 millones para la creación de los dispositivos más modernos, así como proporcionar una serie de beneficios fiscales a las empresas. América inventó los semiconductores, es hora de traerlos de vuelta a casa, declaró Biden. Sin embargo, para que Estados Unidos logre una independencia total de otros países, aún queda un largo camino por recorrer. Las empresas de Asia Oriental juegan un papel crucial en la industria de semiconductores de los Estados Unidos, y cambiar esta situación a corto plazo no será posible. ¿Y qué pasa con Rusia? Rusia prácticamente no juega ningún papel en la resistencia de los semiconductores. El rezago del país en el ámbito digital comenzó incluso durante la Unión Soviética. La situación del país recordaba mucho a la que se encuentra China hoy en día. Los ingenieros soviéticos perseguían activamente a Estados Unidos. Crearon una serie de dispositivos exitosos y proyectos ambiciosos, como una red de computadoras, el precursor del Internet comunista. En 1966, el Instituto de Radiotécnica de Taganrog, bajo la dirección del ingeniero diseñador Leonard Kolesov, desarrolló el primer microchip soviético, solo 3 años después de Jack Kilby en los Estados Unidos. Este estadounidense es considerado el pionero del microchip y 42 años después, en el año 2000, recibió el Premio Nobel por su descubrimiento. En la Unión Soviética, la producción en masa de esquemas para electrónica y computadoras se estableció a mediados de los años 60. Sin embargo, el país fue aislado de la industria global de semiconductores y las tecnologías avanzadas. Como resultado, se quedó atrás en el desarrollo de la microelectrónica y recurrió a copiar los dispositivos occidentales. En la Rusia postsoviética, las cosas no fueron mucho mejor. La mayoría de los desarrollos son análogos de dispositivos extranjeros o se ensamblan con componentes foráneos en fábricas del exterior. Las empresas rusas son capaces de crear microchips con transistores de 65 nanómetros, es decir, al nivel de 2300 a 2800 años. Pero incluso su producción no pudo ser ajustada al nivel adecuado. Es posible producir electrodomésticos con tales esquemas, pero definitivamente no computadoras modernas y teléfonos inteligentes. Después del 22 de febrero, la situación se volvió aún peor. Muchos especialistas rusos emigraron. Una parte significativa de las empresas relacionadas con los semiconductores dejaron de trabajar en Rusia y prohibieron suministrarles sus productos o equipos industriales, y los fabricantes locales fueron sancionados. Por ejemplo, las empresas rusas no pueden trabajar con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ya que Taiwán se ha unido a las sanciones. Precisamente en estas fábricas, la compañía Baikal Electronics ensamblaba sus procesadores Baikal. Según la idea, los Baikals deberían reemplazar o al menos convertirse en una alternativa más barata a los productos estadounidenses, y se planeaba usar los procesadores nacionales en las computadoras y servidores de grandes empresas e instituciones gubernamentales para crear un Internet soberano. Los funcionarios rusos querían transferir sectores estratégicos de la economía, desde la energía y la defensa hasta la salud y el transporte, a la electrónica nacional y así protegerlos de los ciberataques. Mincifra planeaba completar la transición al software ruso para 2023 y al hardware ruso para 2024. Ahora es definitivamente imposible llevar a cabo todo esto. De todos modos, Rusia ha logrado influir en el mercado mundial de microchips de alguna manera. En Ucrania, se ha detenido el trabajo de 2 empresas de limpieza de neón, Ingas de Mariupol y Krioin de Odessa. El neón es necesario para los láseres de Exímero, con los cuales se fabrican los microchips. Las plantas ucranianas proporcionaban del 45 al 44% de los suministros mundiales de este gas. El 22 de otoño, ambas empresas pudieron reanudar parcialmente su trabajo.
Rusia también sigue siendo uno de los líderes en la industria de los semiconductores. Produce una parte significativa de paladio, utilizado en microelectrónica, y hexafluoruro de xenón, utilizado en la fabricación de chips de silicio. La escasez de microelectrónica, que inició durante la pandemia, aún persiste debido a las interrupciones en el suministro de estos materiales. Después de febrero de 2022 como productos de doble uso, cayeron bajo las sanciones. Al mismo tiempo, los modelos más avanzados de armamento ruso dependen de la electrónica extranjera, incluyendo drones y misiles de ala, así como aviones modernos, helicópteros, sistemas de artillería y vehículos blindados. Sin microchips, los sistemas de comunicación, navegación, orientación de objetivos y control de fuego no pueden funcionar. El ejército ruso necesita constantemente reponer sus reservas de microchips. Por eso, el Kremlin está comprando activamente a China. El comercio de semiconductores entre los países se ha duplicado y solo en los primeros 5 meses del año 20 ascendió a $50 millones. Pero como se mencionó anteriormente, China se encontró en aislamiento de semiconductores desde el año 2020. Además, la producción de China aún no puede competir con la occidental, surcoreana o taiwanesa. Por ello, las autoridades rusas implementan mecanismos para evadir las sanciones, utilizando la experiencia de Corea del Norte e Irán. Los microchips se adquieren a través de intermediarios en China, Turquía, Malasia, México, los países de la Comunidad de Estados Independientes e incluso Europa, en mercados no regulados a través de personas y empresas ficticias, así como empresas que no están sujetas a sanciones. Por supuesto, estos chips son mucho más caros. Rusia continúa esforzándose por desarrollar su propia industria de microchips. En el año 2024, se supone que se debe construir una fábrica del Instituto de Moscú de Tecnología Electrónica, que según los planes producirá chips con transistores de 28 nanómetros. Pero, primero, esta es una tecnología de hace una década. Y en segundo lugar, como ya hemos discutido, la idea misma es irreal. Y esto se puede ver brevemente en 4 tesis. Primero, la gente se ha acostumbrado a que los chips semiconductores sean muy económicos. Parecería que sería suficiente instalar una fábrica en territorio ruso y obtendríamos los mismos chips baratos, solo que fabricados en casa. Pero no es así. Una fábrica de semiconductores consume una enorme cantidad de dinero, independientemente de si produce algo o no. Y para que un chip sea barato, es necesario dividir esta enorme cantidad de dinero entre una enorme cantidad de chips, decenas de millones para una fábrica de tamaño medio. Y tienen que ser vendidos en algún lugar. Si los chips no se pueden vender debido al pequeño mercado ruso, la fábrica tendrá pérdidas que el Estado debe cubrir con subsidios. Esto resultará en chips baratos o muy caros para los consumidores. Resulta que si quieres hacer chips realmente baratos en tu país, necesitas venderlos al mundo entero. Segundo punto, una sola fábrica no puede producir toda la gama de microelectrónica, es decir, no se pueden producir procesadores, memoria RAM, memoria flash, microcontroladores y módems de radio en una sola empresa. La producción de memoria RAM es en sí misma una industria separada de la microelectrónica con sus propias fábricas, procesos técnicos y actores. En su momento, los alemanes intentaron entrar en este juego, y el costo de su chip de memoria RAM era igual al costo de un chip de memoria en un accesorio de tienda. La compañía alemana se declaró en quiebra. Resulta que para tener una producción completamente localizada, necesitas tener varias fábricas y un lugar para vender lo producido en estas fábricas, o mantener estas fábricas funcionando con una carga mínima. El tercer punto es el equipo. Como ya hemos señalado, en este momento no hay un solo país en el mundo que produzca todo el equipo necesario para la producción de microelectrónica según las tecnologías de 45 nanómetros y menos. Hacer equipo para la producción de semiconductores modernos es muy difícil, y empezar desde cero es imposible. Los fabricantes de equipos modernos han recorrido un largo camino en las últimas décadas mejorando y perfeccionando su equipo. Por ejemplo, un fabricante holandés de equipos fotolitográficos, la compañía, tardó cerca de 15 años en perfeccionar la instalación. Además de esto, también hay materias primas y materiales. Para el funcionamiento de la planta, se requieren obleas de silicio, químicos líquidos especialmente fotorresistente, gases, fotomáscaras y otros elementos. Y todo esto tampoco se produce localmente. Cuarto momento, fotogramas. Para nuestra planta hipotética, debemos invitar a especialistas extranjeros con sus tecnologías de gestión y luego retener a nuestros especialistas de la emigración.
Porque tan pronto como los ingenieros tecnológicos se convierten en especialistas más o menos experimentados después de varios años de experiencia en la producción normal, comienzan a mirar más allá de las fronteras. La conclusión es clara. No puedes simplemente tomar y construir una fábrica para la producción de microelectrónica. Una planta así requiere un vasto ecosistema, cientos de millones de consumidores, equipo, materias primas, materiales y personal. Además, este ecosistema es muy grande. Si desaparece al menos un componente, todo el sistema se derrumba. Crear un ecosistema completamente aislado del mundo exterior es imposible. Resulta que la globalización ocurre porque es imposible avanzar solo, más allá de un cierto límite tecnológico. Ningún país puede manejarlo solo. Solo todo el mundo puede. ¿Será Rusia parte de este mundo? Buena pregunta. Será interesante discutir en los comentarios debajo del video. Gracias por ver y nos vemos en futuros episodios en nuestro canal.